que no teníamos dentro del cálculo una parte que era la variación de temperatura del agua caliente. Sabes que no me acuerdo. A ver si la encuentro. Ah, no, creo que solo antes de agregarla, el agua fría. Sí, acá estoy buscando en los cálculos que mandé y tengo tres temperaturas: la temperatura ambiente, la temperatura uno, que viene a ser la temperatura justo antes del agregado del agua fría, y la temperatura final del sistema, que es después del agregado del agua fría cuando ya se estabilizó la temperatura. Sí, creo que no importa la temperatura antes de la del agua caliente al menos. Claro, No, claro. la del agua temperatura ambiente, esa sí importa. Bueno, entonces dejamos así. Va. Sí, sí. Sí, déjalo así. Bueno, así lo vas. Bueno, ¿quién quiere leer? Re se siente como una clase. Ay, la concha de la lora. ¿Alguien quiere leer? No, bueno. Para determinar la concentración de una solución de ácido fórmico, en un laboratorio de análisis se vertieron 2 mililitros de la dicha solución en un Erlenmeyer. Se agregaron 50 mililitros de agua y unas gotas de un indicador apropiado, y se titularon con hidróxido de sodio 0,1 molar. Para llegar al punto final se utilizaron 15,3 mililitros de titulante. ¿Cuál era la concentración molar de la solución de ácido fórmico en la muestra analizada? Ya hay que hacer cálculos acá, creo. Sufrimiento. Pero no se utiliza no sé, creo que voy a decir cualquier cosa. A ver, para determinar la concentración de la solución de ácido fórmico. Se vertieron 2,0, a ver. Se vertieron 2,0 mililitros de desodorante, se agregaron 50 mililitros de agua y quedará apropiado. Bueno, 15,3 mililitros de desodorante. Creo que tendríamos que calcular la concentración del ácido fórmico una vez disuelto en los 50 mililitros de agua, ¿no?
Seguís con la pantalla compartida, Salomé. ¿En serio? Ah, sí. Bueno, pero no importa, igual este es el cálculo ese de... Creo que hay que hacer esto, ¿no? A nadie se le ocurre qué más hacer. Yo estoy buscando a ver si tengo alguna otra cuenta, pero esa cuenta que hemos usado en el TP3 requería el factor y ese del hidróxido de sodio que era 0,9777 y que acá no lo menciona. O sea, no sé si conviene usar también esa misma cuenta como dando por hecho que ese factor de hidróxido de sodio sigue siendo igual en este mismo problema, o si hay que hacer otra. Eso me deja confuso, Creo confundido. que capaz hay que utilizar la misma concentración. O sea, la que nos dice ahí. Porque si es que no nos da, o al menos yo haría eso, tipo, si es que no nos da factor, entonces no nos da factor y ya está. A ver. Creo que sí, ¿no? Me parece que hay que usar esa formulita de concentración final. Volumen final igual a inicial y final. Sí, creo que es, a ver. Espérate. A ver. Ay, no sé por qué no vale esta cosa. Ahí está. Las moles del ácido son iguales a las moles del base. Y esto sería igual a la concentración del ácido por el volumen del ácido. Y esto es igual a la concentración de la base por el volumen de la base. Que lo que nos pide es la concentración de la solución de ácido, ¿no es cierto? Entonces sería esto es igual a CV. ¿Sí, no? Sería igual. Sería 0,1. Sobre volumen de ácido. Ouch. ¿Y sobre cuánto? Sobre 50, no, sobre 2 mililitros. Creo que sería sobre 2. Quedaría así. Sí, me queda igual. ¿Sí? Dale. Entonces ya está. Ah, estaba fácil igual al final. ¿A alguien le queda alguna duda? Ah. Bueno, fuera. No, profe, ¿se entendió? Eso sería la cosa. Ah, ¿de qué cosa, Brenda? La concentración inicial. No vi. Sí, profe, se entendió, dice.
Punto A. Claro, creo que lo que pide es la concentración inicial de los 2 mililitros. Porque, claro, al estar disuelto en los 50 mililitros cambia la concentración. Pero creo que lo que pide es la de los dos. Igual no sé. La que sacamos recién. Creo que sí, yo creo que sí. Ahora que sea cierto, no sé, no mentir. Ya. Bueno. Pudo haber sido naranja de metilo, rango de viraje 3,1, 4,4, el indicador utilizado en la titulación, y el azul de timol, rango 8, 9,6. Fundamente brevemente su respuesta. ¿Se acuerdan la fenolftaleína? ¿Qué rango de viraje tenía? Ah, nada que ver. Bueno, acá según la Wikipedia, la fenolftaleína tiene un rango de viraje entre pH 8,2 y 10. No. Ay, no sé qué hice. No. Entre 8 y 10. ¿Y qué fue lo que hicimos en...? No me acordaba de nada ya. ¿Qué fue lo que hicimos en el laboratorio? O sea, ¿con qué ácido utilizamos? Ácido acético era. Ah, tienes razón, era del vinagre, sí, sí, sí. Ajá. Pero ni idea del pH del ácido acético, ¿no? Creo que había un PDF en el que estaba eso. ¿Alguien se acuerda? Eh, Creo que es 4,8 el pH del ácido acético. 4,8 y la fenolftaleína era de 8 con algo, ¿no? ¿Cuál utilizarían ustedes entonces? Creo que sería el azul de timón. Y por comparativa, tiene más pinta el azul de timol, dado que su rango de viraje es muy parecido al de la fenolftaleína. Ahora, para fundamentar la respuesta a otro tema. Ah, puede ser el primero porque está dentro del rango de pK. Sinceramente no tengo idea de qué depende eso. Creo que eso estaba en la guía. Yo también A creo que ver. es el azul, porque estamos en una titulación y si nosotros usamos el naranja, estamos más cerca de aproximarnos a un buffer que aproximarnos a una titulación por el pK que tiene el ácido fórmico. ¿No? ¿Tiene sentido lo que dije? Creo que sí, pero
Lo que estoy intentando acordarme es, a ver, para empezar, ¿cuál sería el principio de la titulación? O sea, cuando estamos titulando, ¿qué estamos haciendo? Haciendo una neutralización entre una base y un ácido. Claro, entonces, lo que esperaríamos es que el pH aumente, ¿no? Creo que sí es o sea, Sí. estoy más segura que es el azul, pero no sé cómo justificarlo bien. Creo que es por lo que explicaron, tipo varias veces que nadie entendía mucho, que como era un ácido débil y estamos titulando con una base fuerte, si hacías las reacciones y eso, te quedaba como un pH más básico en la neutralización. Y por eso seguro es el azul de timol que tenemos que usar. Como que ahí se va a neutralizar. Sí, me gusta, creo que sí. Verán, ahorita ya encontré, dice, los indicadores ácido-base son ácidos orgánicos débiles, indicadores ácidos, o bases orgánicas débiles, indicadores básicos, cuya forma ácida tiene color diferente al de su forma básica conjugada, es decir, que tienen la particularidad de variar su color dependiendo de la concentración de protones o pH en la solución. Si designamos a la forma ácida, ¿qué carajo dice ahí? Bueno, y a la forma conjugada como H logaritmo y a la forma conjugada como logaritmo, el equilibrio entre ambas formas está dado por bla bla. La ecuación, llamamos intervalo de viraje de un indicador al ámbito del pH en el cual el color cambia en forma apreciable debido a que la forma que predominaba cierto pH con una concentración al menos 10 veces superior a la otra pasa a estar en una concentración al menos 10 veces menor a la otra. El rango de viraje definido de esta manera corresponde entonces al pH. Dice que el indicador debe tener el rango de viraje cercano al punto de equivalencia de la titulación. Sí, es lo que estaba diciendo Delphi, tipo, que en este caso el punto de equivalencia estaría más hacia el pH básico porque estamos utilizando una base fuerte. Y el ácido fórmico es un ácido débil. Entonces, el rango de viraje, o sea, el punto de equivalencia del pH estaría más en un rango básico y sería mejor utilizar el azul de timol que tiene un rango de viraje básico. ¿Se entiende? Este examen está subido en algún lado. El examen lo pusieron en el grupo de WhatsApp de Inorgánica de hace un año, del segundo cuatri del 2020. Bueno, entonces, ¿se justifica así? ¿Están de acuerdo? ¿Siguen ahí? Sí, profe, seguimos acá. ¿Se entendió? Sí, ya lo entendí. ¿Crees que lo puedes mandar al grupete en el que estamos del lago de Hino? Este parcialito. ¿El parcial? No, no mentiras. ¿No se puede? Qué lástima. Sí, ya voy a mandar luego ya. Solo porque me caes bien, no mentiras. Qué amable. Bueno,
Hacemos el último. Ah, ya queda un minuto igual. Tienen ganas de hacer el último y ya les aburre. Ah. Dale. Se llevan a cabo dos experimentos cualitativos en sendos tubos de ensayo. En el tubo 1 se pone en contacto una chapa pulida de cobre con una solución incolora de nitrato de plata 1 molar. Al cabo de un tiempo la solución se torna celeste y se comienza a notar la formación de un sólido. En el tubo 2 se pone en contacto otra chapa pulida de cobre con una solución incolora de nitrato de zinc 1 molar. En este caso ningún cambio visual ocurre a pesar de que pase el tiempo. En base a los datos que se ofrecen más abajo, explique por qué se registran cambios en el tubo 1 y no en el tubo 2. Escriba las ecuaciones químicas que correspondan a los procesos analizados y explicite qué indica cada una de las señales observadas. Volvimos. Vale, a ver, voy a volver a compartir pantalla. Ya, ¿y les parece si luego hacemos tipo un repaso de más o menos todo de todos? ¿Dónde estaba? Acá. Bueno, entonces se llevan a cabo dos experimentos cualitativos en sendos tubos de ensayo. En el tubo 1 se pone en contacto una chapita pulida de cobre con una solución incolora de nitrato de plata 1 molar. Al cabo de un tiempo la solución se torna celeste y se comienza a notar la formación de un sólido. Ya, en ese hubo reacción de ley. Luego en el tubo 2 se pone en contacto otra chapita pulida de cobre con una solución incolora de nitrato. En este caso ningún cambio visual ocurre a pesar de que pase el tiempo. Entonces, no hubo que espontaneidad, ¿no? Sí, hay que hacer lo que hicimos en el informe. Lo de calcular cuál se reduce, cuál se oxida, ponerla
las semireacciones, hacer el calculito. Aguante. Bueno, a ver, ¿tienen ganas de hacer eso? Porque, sinceramente, un embole, pero a ver, veamos. Ya. ¿Cuál sería la ecuación química, digamos, del tubo 1? Se pone una chapita pulida de cobre. Ah, ¿sería así? No estoy seguro. Yo primero empezaría con las semireacciones y después haría así la reacción global. Por ejemplo, el cobre está en mi reacción de oxidación, ya que pasa de cobre 0 a cobre 2 más, y la plata está en la que es en mi reacción de reducción, Sí, aunque no sé cuál es el estado de la plata, no sé si es 2 más o más, eso es lo que estaba buscando. creo que la plata solo es 1 o 2. Ahora no sé. A ver. Sí, creo que solo es 1 más. Uno, 2, 3, 4, dice. Los estados de oxidación. Pero aquí creo que está con 1. ¿Qué piensa? La reacción sería... ¿Dónde sacaste que hay 2 moléculas de plata? ¿Y para que funcione o no? No sé, sinceramente, o sea, por estequiometría. Para balancearla. Ujú. Ah, pero creo que sería al revés. Ay, qué burrito. A ver, aguanta. Sería... Sí, los electrones siguen del otro lado. Sí. Ah, no puedo borrar, no sé por qué.
Ah, a ver. Ya, sería más. Qué calor de mierda que hace. Sería así, ¿no? Ahí está. Esta sería de reducción y esta de oxidación, ¿no? Ya. Y luego que dice, escribo las ecuaciones químicas que corresponden a los procesos analíticos no las señales observadas. Ajá. ¿Por qué se registran cambios en el tubo 1 y no en el tubo 2? Bueno, ahí tendríamos que calcular el delta E, ¿no? Ay, no, no es el delta E, es el, o sea, es el delta E. No tengo que escribir. Creo que sí es el delta E, ¿no? Para ver la espontaneidad. Creo que sí. Sería de reacción. De reacción, esto sería igual a, a eserito. Entonces sería el eserito de el que se reduce menos el que se oxida, ¿no es cierto? Entonces el que se reduce es la plata, que sería 0,8. Y el que se oxida es el cobre, que sería 0,34. Y eso da igual a 0,40. Ahí está. Entonces, como es mayor a 0, eso es bueno.
Y luego, ¿qué más dice? Ya. No se registran, ¿por qué se registran cambios? Bueno, ¿por qué se registran cambios? Porque no es espontáneo el otro del comunicado. A ver, veamos el tubo 2. Está bien, ¿están seguros de que está bien lo que hice? ¿Alguien tiene alguna objeción? Siguen ahí. Creo que Para sí mí está está bien. bien. Sí, para mí también. Entonces podemos hacer la del tubo 2. Que ustedes pondrían la... ¿Qué? Indíquese la siguiente afirmación. No, esa es otra cosa. ¿Pondrían la ecuación de la que no se produce nada? Creo que también sí, ¿no? Si lo piden en el enunciado hay que ponerlo. ¿Cómo sería? ¿Y qué onda cuando piensan rendir el final? Los que aprobamos mañana. Dentro de 3 años. No sé. La idea es darlo ya ahora, ¿viste? Pero ya sabemos cómo es esto, ¿no? Tienes que ir al grupo de adictos a patear final. Sí, 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 sí. Y yo también. Se pone en contexto otra chapita pulida de cobre. ¿Cuál final? ¿Cómo cuál final, Ezequiel? Estoy diciendo en serio. Está re perdido el otro. Bueno. Final, ¿cuál final? N3. Sabe, amigo. Bueno, si alguien lo va a rendir pronto y quiere estudiar conmigo. ZNO3, bueno, contacto de la champurria de cobre, ZNO3, ya. Entonces sería el Z, bueno, así, quedaría así. Y esto quedaría así, ¿no? Y luego, el que se reduce, bueno, ya sabemos, ¿no es cierto? Ya me... Pero paciencia. Bueno, este de acá es el que se oxida. Este de acá es el que se reduce, ¿no es cierto? Ya. Y tendríamos aquí ZN, que se reduce, no, 0,4. Ya. Es menor a 0, no es espontáneo, por eso no reacciona, fin. Ya. Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Midiendo el delta E entre un electrodo de referencia y un alambre de plata sumergido en una solución saturada de bromuro de plata, es posible obtener el valor de KPS de dicha sal. Si la afirmación es verdadera, explique cómo se obtiene el valor a partir de la medida. Si es falsa, explique por qué.
Midiendo el delta entre un electrodo de referencia y un alambre de plata sumergido en una solución saturada de bromuro de plata. Bueno, ¿ustedes qué dirían? Está medio ambiguo, ¿no? Yo creo que no, que es falsa. Porque primero necesitamos calcular, o sea, primero necesitamos medir ¿cómo se llama? El E de referencia con la solución, esa otra, la solución B que utilizábamos antes de utilizar el bromuro, ¿no? Tipo, después de tener ese valor, podríamos hacer esto. Claro, sí. Sí, ¿no? Sí, está medio confuso igual, ¿viste? Sí, es como sí, pero no. La típica pregunta trampa que te ponen en el examen. Sí, obvio. Igual yo creía que no se puede porque justamente eso mismo, necesitamos saber el delta E del electrodo de referencia y para eso necesitamos otra solución en la que podamos meter el puente salino y junto con el otro electrodo. Era uno del electrodo para el de referencia y el otro era... ¿cuál era? Y otra cosa, creo que por la que también es falsa, es porque hice una solución saturada. Y lo que utilizábamos eran gotitas de lo que queríamos medir, por ejemplo, del bromuro de plata, para para que se puedan mover los iones. Algo así creo que. Dice, en los semiceldas debo poner soluciones que aporten los mismos iones. Nitrato de potasio y ácido nítrico. Aunque en la hemicelda de trabajo solo unas gotas que ayudarán a la movilidad iónica. Asimismo, necesito un puente salino de iones para completar el circuito sin que tenga otras cosas que puedan resolver el sistema. Luego en la hemicelda de trabajo. Ah, claro. No se agrega el bromuro de plata. Agregábamos bromuro de potasio, ¿se acuerdan? Porque la solución, creo que la solución A era la que tenía nitrato de potasio, alguna cosa así. Sí, no sé. Ah, cri. En mi caso yo le agregué cloruro de potasio. Ah, claro, pero porque me diste el del cloro. No tengo idea, dice. Bueno, yo tampoco, sinceramente. Bueno, ¿quieren que hagamos un repaso entonces? Así, de todo. Una última consultita. ¿Podríamos volver a un momentito a la parte del TP1, la pregunta del hidróxido de sodio, que no había llegado a copiar bien cuál que habíamos puesto como respuesta? ¿Este? No, el otro. ¿Este? Exacto. La pregunta no había llegado a copiar bien que habíamos quedado como respuesta. Ah, lo que dijo Fede. Fede quiere repetir lo que dijiste. Ah.
Y no, no quedó grabado. Ah, No. sobre esto, ¿qué era? A ver, ¿qué había inventado? A ver, esto. Había tirado cualquiera y nosotros le creímos. Sí, cuando estaba humedecido, es primero, como vos habías dicho, de que, bueno, estamos metiendo menos masa de lo que realmente deberíamos. Y segundo es que cuando lo humedeces, ya empieza a liberar calor, ya empieza a reaccionar y empieza a liberar calor al ambiente. Entonces, cuando vos lo metes en el termo, ya reaccionó y perdió algo de ese calor que libera durante la reacción. Eso. Listo, muchas gracias. Cualquier cosa te contesto por mail y todo eso. Bueno. Bueno. Mentira, mentira. Ah, con eso alcanzó, con eso alcanzó. Para tener, aunque sea el modelo, para hacer el chamullo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Repasamos tipo todos los TPs? ¿O, o no? Ah, Dale, yo un ratito más juego. Dale, me suma el repasito. o sea que ahora tenías que irte ese. No, no, al final no me voy a ir. Ah, ¿no te Así vas? que, no, Mira, no, mucho calor. Mucho podemos calor. darle a... Sí, Así que está podemos dar horrible. hasta, Podemos darle hasta la madrugada. Ah, bueno, no tanto, pero por ahí. ya. Bueno, entonces termodinámica. ¿Qué es lo Me más gusta importante? dormir un poquito. Sí. Bueno, la calorimetría es un procedimiento experimental, bla, bla, bla. Ah, ¿saben qué podemos hacer? A ver, esperen. Más rápido. ¿De dónde prefieren estudiar? ¿De los informes? ¿De lo que nos mandaron los profes? ¿De las guías? Capaz de lo que me mandaron los profes, ¿no? Sí, eso mismo está. Ya, ya voy. Bueno, a ver. Bueno. Bueno, la calorimetría es un procedimiento experimental utilizado para medir los cambios de energía interna y entalpía asociados a procesos físicos y a reacciones químicas. Para medir la energía interna, entalpía asociadas a procesos químicos. Bueno. Dispositivo para medir el calor desarrollado durante un proceso físico-químico, que puede ser una reacción química u otro fenómeno.
Valor desarrollado de un proceso físico-químico que produce una reacción química u otro fenómeno y para calcular la capacidad de calorificar los materiales. ¿Tienen alguna cosa que les haya quedado ahí flotando? Porque me está aburriendo de leer. ¿Alguna cosa en lo que quieran hacer? No sé, hincapié. ¿Qué nos pueden estar tomando? Termómetro, bla, bla, bla. Bueno, ubicar el calorímetro sobre el agitador y colocar dentro el buzo magnético. Pesar 50 mililitros de agua en un vaso de precipitados. Bla, bla, bla. Medir el agua destilada con una probeta, verter el agua sobre el vaso y pesarlo. Súper bien. Interesa la precisión. Chiqui. Ubica el calorímetro sobre el agitador, bla, bla, bla. Caliente el mismo suavemente con un mechero. Tomar el mechero, conectarlo y encenderlo de forma que la llama sea completamente azul. Colocar central múltiple en la red metálica, apoyar el vaso con agua, regular el fuego de forma que el calentamiento no sea muy rápido ni muy lento. Una herramienta para mantener el termómetro por encima de la fase del recipiente. A ver, ¿por qué no teníamos que secar el vaso de precipitado después de verter el agua en el calorímetro? ¿Alguien se acuerda? Ay, ¿qué pasó? Bueno, para no perder la masa, ¿no? Pero ya. Controle la temperatura con el termómetro y cuando se verifique que la temperatura es menor a 50, cambie el termómetro por el. Meter el termómetro por el pico del termo siempre, sin usarlo, bla, bla, bla. Evitar que el buzo magnético choque mucho con el bulbo del termómetro porque se puede romper. Iniciar el cronómetro de medidas previas, manteniendo siempre el cronómetro por cada 30 segundos. Ay, ¿cómo se hacía eso para extrapolar los datos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Creo que tenías que ponerle la línea de tendencia en el Excel. Sí, pero o sea, eso que teníamos que igualar el tiempo, ¿te acuerdas que teníamos que hacer tiempo A, que era algo así como digamos aquí? Teníamos que hacer que sea igual a eso, ¿no? Algo así. Tipo era este tiempo de aquí. Creo, yo nunca extrapolé, así que sinceramente no tengo idea. Bueno, manteniendo el calorímetro tapado, mira, la temperatura acá 30 segundos. Somos un fraude, Ezequiel, no mentira. Ya, manteniendo siempre el calorímetro tapado, mida la temperatura cada 30 segundos. A los 4 o 5 minutos,
A los cuantos 5 minutos de alcanzar 3 o 4 valores constantes se agregan 50 mililitros de agua a temperatura. Desde antes natural un vaso de registrar ese valor objetivo. Retirar el termómetro del termo, colocar un embudo pequeño en este contexto, con cuidado verter todo el ese valor objetivo. Esto creo que es importante, los datos que tenemos que tener al final. Masa de agua caliente, que ahí tenemos que sumarle los restos. Masa de agua fría, temperatura inicial del agua fría, tiempo de agregado del agua fría, datos de temperatura versus tiempo, agua caliente en el termo, T1 y la temperatura final de todo el sistema. Aquí está, nos queda determinar la temperatura del agua caliente justo antes del agregado del agua fría. Claro, es justo antes del agregado del agua fría, no del... no del agregado al calorímetro ya. Y la temperatura final del sistema. Temperatura líquida dentro del termo en todo momento, registraremos algo como esto. Bueno. Nos queda determinar la temperatura del agua caliente justo antes del agregado del agua fría, bla, bla, bla. Aquí es lo que te decía, viste que tenemos que hacer esa línea y luego inventarnos esos otros valores. O sea, bueno, no inventarlos, pues con la línea de tendencia. Bueno, como la temperatura del agua caliente justo antes de agregar el agua fría no la podemos medir, debemos extrapolar usando los datos previos. Para determinar la temperatura del agua caliente antes del agregado del agua fría, la temperatura extrapolamos de la siguiente manera. T es igual a T. Bueno. Ley de Hess. La ley establece que el cambio de entalpía total durante el curso completo de una reacción química es independiente del número de pasos dados. Se basa en que la entalpía es una función de estado y por ende su valor depende únicamente del estado inicial y final. ¿A qué se refiere eso de que, no me acuerdo de la teórica sinceramente, que la entalpía depende únicamente del estado inicial y final? Que no importaba el camino, solo importaba tipo los resultados iniciales y finales. O sea, en este caso sería como la temperatura inicial y final, ¿no? O no entiendo. Claro, sí, creo que es por si lo hacemos de otra manera, que no importa la manera que lo hagamos, solo importa el resultado final y el inicio. Me parece. Vale. Bueno. Determinar experimentalmente el calor de reacción de un proceso y utilizar la ley de Hess para comparar los valores de la bibliografía. Calor de neutralización. Calor de reacción a eliminar. Si no toman ciclo termodinámico, pueden. Yo sinceramente.
delta H es igual a delta H de disolución más delta H. Bueno, pesar el hidróxido de sodio. Rotular debe estar bien seco, no manipular con las manos, usar guantes y espátula. No, espera, Sasha. Tome los 100 mililitros de ácido clorhídrico, introduzca el líquido en el calorímetro que contiene el uso magnético. ¿Por qué utilizábamos ácido clorhídrico? En algún momento explicaron esto. Espera, Sasha. Tipo, si es que nos preguntan por qué utilizar ácido clorhídrico y no otra cosa, ¿qué diría? Porque estamos haciendo reaccionar un ácido fuerte con una base fuerte. Para que emita calor, ¿no? Sí, creo que porque es exotérmica, ¿no? Creo que sí, es por eso. Sí, me parece que sí. Sí, sí. Aplicar la pila sobre el agitador magnético con efecto de la temperatura en el termómetro preciso cada 30 segundos a proporcionar de 3 o 4 valores constantes. Vierta el hidróxido de sodio sólido en el calorímetro y tape rápidamente. Para ayudar a la disolución del hidróxido de sodio se debe mantener la agitación. ¿Por qué se debe mantener la agitación? Creo que era para que se diluyan bien todas las bolitas de hidróxido de sodio. Claro, porque si no pueden quedar y entonces nos da errores. Registra la temperatura cada 30. Exacto, sería una mala medición en ese caso. Claro, mala praxis. Asegure que todo el hidróxido de sodio se haya disuelto, abriendo el termo y observando. ¿Qué pasa si es que no se disuelve todo el hidróxido tipo? Chao, Delphi, cuídate. Éxitos también. ¿Qué pasa si es que no se disuelve completamente?
¿O quieren ver de hacer preguntas más bien, tipo, porque me estoy aburriendo a leer? Como lo más importante de cada, ¿qué sería? A ver, de termodinámica, ¿qué sería lo más importante? ¿Cómo calcular el, el secano, cierto? ¿Qué necesitamos para calcular eso? Ah, mira. Ah, ¿quieren resolver las preguntas que hay para discutir en grupo de cada TP? Mira, yo hablé de ese tema con Tomás el otro día y él me dijo que tiene una compañera que cursó esta modalidad de laboratorio el cuatrimestre pasado. Me dijo que las preguntas en grupo en sí no le sirvieron de mucho, no es que hayan preguntado cosas muy parecidas a las preguntas del grupo, sino que simplemente se concentró en practicar de las guías y de los trabajos que hicieron. Tipo del informe, repasar las del parcialito. Dale, a ver. Bueno, ahí se ve. Sí, se ve. Dale. ¿Qué es esto? Ah, ya. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de esto? Brenda, ¿tienes alguna cosa? Porque, a ver, aquí estábamos diciendo que en esas condiciones experimentales y en base a los gráficos, ¿qué información provee ese experimento respecto al orden de los reactivos? Entonces, lo que dijimos era que, como solamente estamos hablando de uno de los experimentos, no podemos calcular el orden respecto de etanol, porque para calcular el orden respecto de etanol, necesitamos de 2 experiencias, ¿no es cierto?, para tener el K de pseudo orden. Eso creo que es importante de cinética, lo de la constante de pseudo orden, el método integral, que el método integral, ¿qué sería? Bueno, el método integral dice que consiste en graficar la concentración versus el tiempo. Igual el logaritmo natural de la concentración versus el tiempo, 1 sobre la concentración versus el tiempo, tipo toda la concentración versus el tiempo. Y con eso aproximamos a una función lineal y el mayor R cuadrado, o sea, el que nos dé más, con mayor tendencia lineal al resto, es el orden respecto del reactivo. O sea, en este caso sería respecto del cromato, ¿no? Porque del etanol ya dijimos que no podíamos saber porque necesitamos el experimento que utilice el 0,8 o el 0,4 molar para poder determinar eso. ¿Hay algo que quieran acotar al respecto?
Bueno, dice, ¿cuál de las siguientes indicaciones es apropiada para llevar a cabo cada uno de los experimentos? Prepare la mezcla de las soluciones de dicromato de potasio y ácido sulfúrico, luego agregue el volumen indicado de la solución de etanol, agite rápidamente y comience a registrar la observancia inmediatamente después. Ahí decíamos que teníamos que poner el etanol cuando íbamos a hacer el cálculo de la absorbancia, o sea, cuando íbamos a determinar la absorbancia en el espectrofotómetro, porque reaccionaba muy rápido. Entonces, como la reacción entre el dicromato de potasio y el etanol era súper rápida, estábamos perdiendo tiempo si es que lo hacíamos antes y íbamos a calcular las cosas con error. Entonces, esta de aquí sería la correcta, ¿no es cierto? Y luego lo otro Así dice, es. prepare la solución mezclando los volúmenes indicados de cada solución, agite rápidamente y espere 2 a 3 minutos, ¿no? Eso está mal. Por lo que decíamos, tipo, porque vamos ¿cómo se llama? A obtener errores, porque lo que queremos es la absorbancia versus el tiempo. Entonces, el tiempo desde lo que va corriendo el cronómetro. Eso nos dijeron en el laboratorio, tipo que el tiempo en el que empieza a correr el cronómetro es desde que ponemos el etanol, no desde que ponemos la cubetita en el espectrofotómetro. Y era por eso, porque empieza a calcular. Había otra pregunta más que nos hicieron, ¿se acuerdan? Eso podemos hacer. Ver las preguntas, eso que nos pusieron. ¿Alguien tiene foto de esas preguntas? Yo creo que tenía, pero déjame ver dónde está. Chica, chica, chico, chico. Ahí encontré. Dice, ¿por qué medimos en un máximo de absorbancia? ¿Te acuerdas de ese? ¿O Brenda? ¿Se acuerda? Me acuerdo que era algo así como... No me acuerdo. Era algo así como que necesitábamos medir en los 450 nanómetros. No me acuerdo. Yo sabía, ya no me acuerdo. Eso no dijeron porque nuestro espectro no tiene porque nuestro espectro no tiene el espectro UV. Claro, es desde lo que medía el espectrofotómetro, ¿no? Tipo, medía desde los 400 nanómetros y teníamos que empezar a medir desde ahí. Dale. Pero algo más creo que era. Creo que estaba, déjame ver. Espérate, creo que en este coso decía algo al respecto. Acá encontré algo de eso en la guía. Sí, en la guía decía, ¿qué dice?
Dice, dado que los equipos que utilizaremos en el laboratorio permiten medir el espectro de absorción de una solución a partir de los 400 nanómetros, se seguirán los cambios de absorbancia a 450 nanómetros, donde el dicromato presenta un máximo en una de sus bandas de absorción. ¿Qué significa que sea un máximo de absorbancia? Creo que sí. No sé, espero que sí. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Y qué más? Prepara la solución mezclando, bla, bla, bla. Ah, estamos con las otras preguntas. Bueno. ¿Qué método usamos para determinar el orden respecto del cromato? Es el método integral, ¿no? Con la constante de pseudo orden y todo eso. ¿Qué condición experimental aplicamos y por qué? Creo que la condición experimental que aplicábamos era la de tener las concentraciones altas. Sí, me parece que la concentración es aplicar la de pseudo orden, donde tenías velocidad de igual al valor de las concentraciones por la K, y tomamos un momento que lo busco. Sí, creo que sí. Creo que sí, sí es lo que dices, Bren. Yo también creo que es eso. Tipo tener la concentración de protones que Sí, quede tenías constante. elevábamos tanto la concentración de protones y de otro compuesto que es el CH3, CH2OH, por la convención de elevábamos cero, tanto que prácticamente era directamente lo que medíamos es constantes, este potencial. Pero ¿qué y eso pasa? Es se tomaba difícil de como una trabajar K', con este electrodo, ¿sí? y eso No hay indicaba que estábamos humedad, trabajando tenemos en que condiciones tener... de pseudo orden, porque esa K' va a ser nuestra constante de pseudo orden. Sí. Bueno, entonces creo que eso es todo lo más importante de cinética. Bueno, A mí me parece que sí. ya. Termodinámica. Indique si las siguientes afirmaciones son correctas o no, fundamentando brevemente su respuesta. Bueno, aquí decíamos, dice, si el hidróxido de sodio utiliza la terminación de la entalpía de reacción entre hidróxido de sodio y ácido clorhídrico estuviera un poco húmedo, no habría inconvenientes, ya que de todas maneras la reacción transcurre en solución acuosa. Y no, ahí decíamos lo que decía Federico, tipo que lo que sucede es que empieza a absorber energía, a lo que reacciona con el agua del ambiente, el hidróxido, entonces perdemos esa energía que necesitamos para calcular, tipo para que aumente la temperatura dentro del calorímetro y poder calcular la entalpía. Entonces perdemos esa temperatura, es una cosa. Y otra cosa que es básicamente lo mismo, es que perdemos masa, la masa del hidróxido. Sí. Y entonces pasa lo mismo, tenemos errores para determinar la entalpía. Bueno,
En la determinación de la constante de calorímetro, la temperatura del agua caliente a considerar en el cálculo debe ser medida antes de verterla dentro del calorímetro, ya que una vez agregada empieza a intercambiar calor con el mismo. Y claro, o sea, eso decíamos que esta también era falsa, porque lo que queremos es ver qué es lo que sucede dentro del calorímetro. Y si lo que estamos haciendo es es medir la temperatura antes de que entre en contacto con el calorímetro, entonces pierde sentido lo que estamos haciendo. Lo que necesitamos es la temperatura dentro del calorímetro, ¿no? La temperatura del agua caliente justo antes de verterle el agua Agregar fría el al agua, calorímetro, claro. que era para lo que pedía la extrapolación y eso porque nunca vamos a tener la temperatura exacta. Dado que se pierde un poco de calor entre que abrís el calorímetro y le echas el agüita fría y vuelves a cerrar. Claro. Es eso mismito. Que dice, en el gráfico se puede observar que el máximo de absorción se encuentra en el amarillo y que corresponde a este valor mayor al que presenta, por lo tanto, al seguir la temática de la reacción mediría los cambios de observación en el tiempo. Ya. Espérenme un ratito. Bueno, entonces, vamos con ácido base. ¿Algo más que importe de termodinámica? Creo que no, ¿no? Porque no hicimos mucho más. Ahora, ¿por qué Así es. utilizamos lo que decíamos de por qué utilizamos el ácido clorhídrico? Porque con el hidróxido de sodio es porque es una reacción exotérmica. Y creo que podríamos utilizar cualquier reacción exotérmica para ver eso de la entalpía. Bueno. Ácido base. Para determinar la concentración de una solución de ácido fórmico en un laboratorio de análisis, se vertieron 2 mililitros de dicha solución en un Erlenmeyer y se agregaron 50 mililitros de agua y unas gotas de un indicador apropiado y se titularon con hidróxido de sodio. Para llegar al punto final se utilizaron 15,3 mililitros de titulante. Ahí espérenme un rato. Ya. Perdón, es que mi madre necesita ayuda. Ya. Ahí lo que decíamos es que íbamos a utilizar la fórmula esa, lo que teníamos que hacer era moles de ácido es igual a moles de la base, y luego utilizar la fórmula esa de concentración por volumen del ácido es igual a concentración por volumen de la base, y con eso determinamos la concentración, que era la concentración inicial.
de los 2 mililitros. Ahora me queda a mí la duda porque... Ah, no, sí tiene sentido. No, a ver. ¿Qué cosa? Ahí me queda la duda porque lo que estamos haciendo, o sea, el volumen que estamos utilizando es 52 mililitros. No me acuerdo cómo hice en el informe de ácido base. O sea, pero el volumen que estamos utilizando son, digamos, esos 2 mililitros del ácido. Está bien que están disueltos en 50 mililitros de agua, pero en sí un volumen de ácido son esos 2 mililitros. Yo también en un principio me estaba confundiendo con utilizar este de 52 mililitros, o la suma que sea, pero después cuando vas a hacer los cálculos para el informe, me di cuenta que me daba cualquier porquería, y entonces dije, no, debería ser utilizando los mililitros de ácido propio. Me daba cualquier porquería, dice. Sí, creo que sí. Sí, tiene razón. Bueno, claro, porque es el volumen del ácido lo que nos importa. Ya. Entonces hacemos eso y luego lo que estábamos diciendo que era el azul de timol, porque es el que tiene, eso me parece importante, porque necesitamos un indicador que tenga un rango de viraje que esté parecido o que contenga el punto de equivalencia de la titulación, o sea, el punto en el que cambia de color, digamos, el coso, y en el que está neutralizado el ácido con la base. Creo que eso era lo más importante de ácido base. No, ¿qué más? Ah, lo de los buffers también. Tipo, ¿qué es un buen buffer? ¿Cómo se define un buen buffer? A ver, ¿una sal es un buen buffer o no? ¿Cómo sabemos el punto de equivalencia? Claro, supongo que nos tendrían que decir, o sea, por ejemplo aquí, el ácido fórmico, bueno, por eso te dan el pKa, porque el pKa en este caso es, si no es tan alto, pero tampoco es tan bajo. Por ejemplo, un ácido fuerte tiene un pKa de 1, 1,5, 2 capaz. Entonces este ácido es más bien débil, creo yo. Entonces, y en cambio el hidróxido es fuerte, sabemos que es una base fuerte. Entonces, es lo que decía Delphi, tipo que al llegar a la neutralización, el pH de la solución estaría tendiendo más a básico que a ácido, porque el ácido es débil. En cambio, si tuviéramos, digamos, ácido clorhídrico, creo que más bien estaría en un rango de viraje menor. No sé si tiene sentido. Igual no sé si estoy bien. Ah, está para chequear. Pero creo que es así. Entonces, más o menos por eso creo que te vas fijando tipo en el punto de equivalencia. Alguna, no creo que nos pongan así recontra difícil, porque sí, ¿cómo vamos a saber? Así que creo que preguntar eso, si es que nos llegaran a poner algo así medio confuso, preguntarlo durante el examen. Creo que no es mal. Bueno. Entonces este pH que está más bien básico, es el que aparte tiene sentido porque, mira, nos ponen un indicador, este naranja de metilo tiene 3,1 y 4,4, que está más bien súper parecido a este, o sea, le contiene al pKa. Entonces, si lo que estamos haciendo es neutralizando y con un hidróxido, entonces lo que tiene sentido lógico es que el pH aumente, ¿no es cierto? Entonces creo que es por eso. Un compuesto neutro o ácido para formar un buffer. No sé. Creo que
Según lo que tenía entendido, un buen buffer es el que tiene en el que conviven tanto su base conjugada como el ácido, o la base y el ácido conjugado, tipo las dos especies. Entonces, por ejemplo, una sal no sería un buen buffer. Pero ahora lo que me estás diciendo, si es que es neutro, yo creería que es neutro. Pero no sé, porque el agua también es neutra. Pero a ver, veamos qué dice. Veamos. Debe estar por acá. Creo que buffers pueden ser tanto ácidos como básicos como neutros. Lo que importa es que convivan las dos especies, tipo el ácido y la base conjugada, o la base y su ácido conjugado. Creo, igual no sé. No estoy segura de lo que te dije. Em, sí. Bueno, no creo que esté tan difícil mañana el parcial, espero. Espero que no. Bueno, y por último, redox. Se llevan a cabo 2 experimentos cualitativos en sendos tubos de ensayo. Bueno, esto creo que ya lo vimos, ¿no? ¿Tienes alguna duda de esto, Brenda, S? Algo que quieran compartir. A mí no me quedó muy claro esto de acá. Lo de esto. Tendría que estudiar. Si la afirmación, pero- Bueno, en esa parte podríamos decir que como el experimento que nosotros utilizamos, utilizamos dos soluciones distintas. También utilizamos cables para conectados a cada electrodo. Un cable iba al electrodo de referencia y el otro iba al de trabajo. Y no olvidemos el puente salino. Por lo tanto, si queremos medir del delta E de todo, no,
A mí es falsa, pero me cuesta encontrarle bien el justificativo de por qué. ¿Viste? Midiendo el delta E entre un electrodo de referencia y un alambre de plata sumergido en una solución saturada de bromuro de plata. Creo que podría ser falsa por el siguiente motivo. Cuando hacemos el cálculo del KPS, tenemos en la cuenta el electrodo del alambre de plata, que dice S dito AG más sobre AG sólido, menos el electrodo de referencia, menos el delta E. Y el delta E, en este caso, no tendríamos cómo calcularlo, porque no es el electrodo de plata menos el electrodo de referencia. Ese delta E tiene otro valor. Y eso me parece que lo calculábamos utilizando también Ut- eh, el- Utilizando de la solución B, ¿no? Tipo lo que hicimos al principio. exactamente. Por lo tanto, Entonces necesitaríamos esa solución. me parece que no se podría justamente por eso. Sí, creo que así queda. Igual está como para revisarle ese punto. Claro. Bueno. Eso, muchachos. No sé si quieren decir algo más. Me tengo que ir al baño.